a la imagen del corazón de Jesús que está en el centro de España, ¿no? Y como decía bien el padre Jorge, pues el año pasado hemos celebrado el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Hemos renovado esta consagración de España al corazón de Jesús. Por eso os hablo a los pies del Señor, os hablo desde los brazos abiertos que muestran su corazón en este bendito Cerro de los Ángeles. Quisiera comenzar esta charla que, como también ha dicho el padre Roninger, me pidieron que fuera la actualidad de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Quisiera comenzar invitándoos a una mirada, a tener una mirada. Comencemos con una mirada. Y la mirada se va a dirigir, yo os invito a que se dirija al costado abierto del Señor. Jesús en la cruz, Jesús muerto por nosotros, por amor a nosotros, tal como nos lo presenta el evangelista San Juan, viendo cumplida la profecía de Zacarías, mirarán al que traspasaron. La lanzada en el costado del Señor, en el costado de Jesucristo, se convierte en un manantial de vida para cada uno de nosotros. Nos dice el Evangelio que cuando los soldados llegaron hasta Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas como a los otros que estaban crucificados con él. Pero uno que llevaba una lanza la hincó en el costado del Señor y abrió su costado. Y dice también el Evangelio que del costado brotó, salió agua con la sangre. Si el texto del Antiguo Testamento, si el texto del profeta Zacarías abre o habla de esa primera alianza, de un cordero, como dice el libro del Éxodo también, un cordero sin defecto, al que no le quebrarán ni un hueso, ahora en la escena que nosotros estamos contemplando, se nos habla de una alianza nueva y definitiva, donde ya no se sacrifica un animal como en el Antiguo Testamento, sino que ahora el que se sacrifica es el Hijo unigénito del Padre, el Verbo de Dios, el que existía antes de todos los siglos. Él es el verdadero Cordero, el que quita el pecado del mundo. Ya no es un animal al que inmolamos por nuestros pecados, es el mismo Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, el que se inmola. Hay una frase del apóstol San Pablo que a mí, queridos hermanos, me parece fantástica, maravillosa. Por más que la meditamos, que la contemplamos, nunca llegamos a la grandeza, a la riqueza, a la belleza. Dice San Pablo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, por ti, por mí. Dios hace que su Hijo se haga pecador sin conocer el pecado, que llegue a hacerse pecado para salvarnos a nosotros de ese barro en el que habíamos caído. Por eso, al mirar al que traspasaron, vemos nuestra salvación, vemos nuestra redención. Y dice también el evangelista San Juan, el que vio da testimonio. Es que Juan ha visto aquella escena. Juan ha visto cómo ha sido traspasado el costado del Señor por la lanza. Juan ha visto cómo ha brotado el manantial de la nueva vida del costado abierto del Señor. Y por eso cuando Juan escribe ya después de la resurrección del Señor, Juan sabe que es testigo, que la fe en el resucitado es la fe de los testigos. Sabe bien Juan que el encuentro con el Señor resucitado le da una nueva forma de ver. Guiada por el Espíritu Santo, mira con ojos nuevos. Nos hace vivir con ojos nuevos. Y creo que para entender el misterio del corazón de Cristo necesitamos estos ojos nuevos de la fe. Necesitamos el encuentro con el resucitado
que nos ayuda a ver, que nos ayuda a reconocer. Las llagas de Cristo desde la resurrección, recordad que cada vez que el Señor resucitado se aparece a la iglesia, a sus discípulos, siempre les enseña las llagas para mostrarles que no es distinto el que murió y el que ha resucitado, es el mismo. El que ha resucitado es el crucificado. Las llagas de Cristo ahora están glorificadas, por la gloria de la resurrección. Pues fijaros, desde esta mirada, una mirada contemplativa al costado abierto del Señor, al caudal de la gracia que de él brota, es de donde estamos invitados a entrar en esta herida, a entrar en el costado del Señor. Estamos invitados a traspasar las puertas del misterio para desvelarnos los secretos del corazón de Jesús. Creo que en esta imagen preciosa del Evangelio, iluminada por la fe, que le da nuevo sentido, que le da una mirada nueva, nosotros estamos invitados a introducirnos. Recuerdo aquellas palabras del Señor también a Moisés en el libro del Éxodo: descálzate porque lo que estás pisando es tierra sagrada, es terreno sagrado. Para introducirnos en el misterio del corazón de Cristo, necesitamos descalzarnos. Necesitamos entrar sin trabas en el misterio de Dios, en el misterio de su corazón, para entender lo que significa el corazón de Cristo. En el corazón de Cristo encontramos el amor infinito de la Trinidad Santa, que habita en el corazón humano de Jesús. Un corazón que es como el nuestro. De aquí también la posibilidad y la necesidad de nuestra identificación con Cristo. San Pablo en la carta a los Filipenses nos habla de tener los mismos sentimientos de Cristo. Yo creo que podríamos decir, identificaros con Cristo. Yo me puedo identificar con Cristo, me puedo identificar con los sentimientos de su corazón, porque su corazón es humano como el mío. Y por tanto, Cristo está sintiendo como yo siento. Y Cristo ama como yo amo. Hay un texto precioso del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes 22, que es uno de los textos más hermosos de la doctrina de la Iglesia contemporánea, cuando dice que Cristo ha manifestado al hombre el misterio del propio hombre. Y dice así, no, lo estoy citando de memoria: trabajó con manos de hombre, amó con corazón de hombre. Por eso yo puedo no solo contemplar a Cristo, sino identificarme con Él. Fijaros, para entender el misterio del corazón de Cristo, qué importante es la identificación. Ese corazón está latiendo como late el mío. Ese corazón está sintiendo como siente el mío. Este corazón está amando como ama el mío, pero en su plenitud. Por eso necesito de ese corazón para que mi corazón siga latiendo. Para decir como el santo cura de Ars, pedirle al Señor que hasta el último suspiro mi corazón pueda decir que amamos al Señor. Y solo desde aquí realmente vamos a entender el corazón de Cristo, el misterio del corazón de Cristo. Y entonces experimentar también con las palabras del apóstol San Pedro, que sus heridas nos han curado. Que yo soy curado en las heridas del corazón de Cristo. Que como veremos ahora a lo largo de la charla, queridos hermanos, el corazón de Cristo está herido por el pecado de los hombres y por el mal del mundo. Pero que esa herida que ha producido el dolor, la falta de amor, que ha producido el pecado, que produce el mal, esa herida es la que nos cura, esa herida es la que nos salva. Un hecho histórico.
la consagración de España al corazón de Jesús en el año 1919. Como decíamos al principio, el año pasado, en la diócesis de Getafe y para toda la Iglesia de España, hemos celebrado el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Y por eso, cuando celebrábamos ese centenario, renovábamos esa consagración de España al corazón de Jesús. Es verdad que en nosotros, cuando estábamos preparando esta efeméride, este acontecimiento, surgía en nosotros una pregunta que tiene que ver mucho con el título de esta charla. La pregunta, la cuestión que surgía en nosotros es, pero en este momento, ¿tiene sentido volver a consagrar España al corazón de Jesús? En el contexto en el que vivimos, en el que mucha gente, muchos ciudadanos o conciudadanos nuestros no tienen la misma fe que nosotros, incluso no tienen ninguna fe, ¿podemos nosotros consagrar España al corazón de Jesús? ¿Podemos los católicos tomarnos esta licencia de hacer una consagración no para nosotros solos, sino para todos los españoles? ¿Quién somos nosotros para consagrar España a ese corazón de Jesús? Nuestra respuesta fue, y cito ahora y leo un párrafo de la carta pastoral que el obispo auxiliar de Getafe y un servidor dirigió con motivo de este centenario. Nosotros decíamos, entendemos la renovación de la consagración como un acto de piedad de los fieles católicos que desean responder a las exigencias evangelizadoras del momento presente, haciendo a todos partícipes del amor de Dios que se ha revelado en el corazón de su Hijo hecho hombre. Por tanto, este era nuestro motivo. Ya sabemos que hay mucha gente que no cree o que cree diferente a la fe cristiana, pero nosotros hacíamos una consagración de todos, porque nosotros creemos que el amor de Dios es para todos, incluso para los que no creen, incluso para los que no aceptan a Jesucristo. Pero nosotros queremos que el amor de Dios llegue a todos, aunque no lo sepan, aunque no lo compartan. Y como yo sí que soy libre para desear el bien a todos, incluso a los que no creen, yo consagro España al corazón de Jesús para que su amor misericordioso, para que su amor redentor llegue a todos los hombres. En definitiva, nosotros queríamos decir con San Juan de Ávila, con el doctor de la Iglesia, queríamos decir que todos sepan que nuestro Dios es amor, que todos sepan que nuestro Dios es amor, que a través de nuestra vida, a través de nuestra consagración, todos puedan reconocer el amor de Dios. Y sigue diciendo San Juan de Ávila, y es que sus deseos son amar y ser amados, sin buscar su propio interés. Si yo sé que el deseo de Dios es amar y ser amado, tú, querido hermano y hermana que me estás escuchando, si tú amas a Dios, vas a no procurar que se cumpla el deseo de Dios de amar y ser amado. Yo creo que no. Creo que cada uno de nosotros va a hacer o intentar hacer posible que se cumpla ese deseo de Dios, que no busca su propio interés, porque el amor nunca busca su propio interés. El amor siempre busca el interés del otro. Y por tanto, Dios no tiene más interés que nuestra salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si alguien no se salvara, no sería por la voluntad de Dios, sino sería por la propia libertad de cada hombre. Por tanto, ese acto de consagración al corazón de Jesús era responder al deseo de Dios de amar y de ser amado. Por tanto, estamos ante un ejercicio de devoción y de confianza por amor, por amor.
Toda renovación verdadera comienza siempre por el corazón. Hay muchas veces que queremos renovar nuestra vida, renovar nuestra casa, renovar nuestra familia, renovar nuestro país, el mundo, la iglesia. Toda renovación que no comience por el corazón nunca será una verdadera renovación. Por tanto, la renovación de la iglesia, la renovación de la vida cristiana, tiene que empezar por el corazón. Tiene que empezar por nuestro corazón, por la unión íntima con el corazón de Cristo. Entonces surge la pregunta que da título también a esta charla. ¿Es actual? ¿Sigue siendo actual la devoción al corazón de Jesús? La respuesta que yo daría sería, ¿es actual el corazón? ¿Es actual el amor? ¿El amor pasa alguna vez de moda? ¿El amor se hace anticuado, el verdadero amor? De ninguna manera. Por eso, la actualidad de la devoción al corazón de Jesús parte de reconocer aquella enseñanza del apóstol San Juan en la primera de sus cartas. Él nos amó primero. Esa expresión que el Papa suele utilizar tanto y que quizás sea más de América Latina que de nosotros en España, ese Dios que nos primerea, ese amor que nos primerea, es decir, ese amor que siempre va delante de nosotros, ese amor que siempre toma la iniciativa, ese amor que es amor primero. Por tanto, centremos por un momento la devoción verdadera al corazón de Jesús. Vamos a ver qué es la devoción al corazón de Jesús. Yo creo que la devoción al corazón de Jesús podíamos dibujarla en 4 pinceladas que nos dieran cierta unidad. En primer lugar, la devoción al corazón de Jesús es una confesión de fe. Cuando yo tengo devoción al corazón de Jesús, cuando reconozco lo que significa el corazón de Jesús, estoy haciendo una confesión de fe. Jesucristo es Señor. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Redentor del mundo. Es el Salvador del mundo. Con su corazón inmolado, con su corazón sacrificado y entregado, nos ha salvado. Sus heridas nos han salvado, decíamos. Por tanto, la devoción al corazón de Jesús parte de un acto de fe. Yo creo, Señor, firmemente que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres el Salvador del mundo. Yo creo que en esto que simboliza tu corazón, o por esto que simboliza tu corazón, nos ha salvado. Por tanto, primera pincelada para la devoción del corazón de Jesús, una confesión de fe. Segundo, el corazón de Jesús supone un consuelo sanador. La devoción al corazón de Jesús es un lugar de refugio. Hoy, queridos hermanos, hay mucha gente que está viviendo a la intemperie. Me refiero no solo a la intemperie física, que también puede ser, sino a la intemperie existencial. Hoy la gente vive una gran orfandad. En estas semanas, en estos meses hemos vivido en España y en tantos países del mundo, en esta zona sur de Madrid, con una especial virulencia, pues la muerte de nuestros seres queridos por el coronavirus, la enfermedad de muchas personas y sobre todo, pues todo esto vivido en soledad. Unos por el confinamiento, otros porque en el hospital han estado solos, otros porque han muerto solos. Y por eso, qué importante es descubrir en la devoción del corazón de Cristo que esta devoción es un consuelo sanador. Cuando estábamos confinados, todavía estamos un poco confinados y no había forma de ponernos en contacto más que por estos medios, qué importante ha sido el consuelo. Yo os confieso que en estos días he sentido muy dentro de mi corazón las palabras del Señor, consuela a mi pueblo.
consuela a mi pueblo. Y muchas veces una llamada por el móvil, un WhatsApp, un mensaje, descubrí que qué importante era, en vez de escribir, qué importante era un audio, qué importante era escuchar la voz, qué consoladora escuchar la voz, qué consuelo escuchar que alguien te escucha, valga la redundancia, que alguien te dice una palabra de aliento. Qué importante saber que alguien está ahí, pues el corazón de Cristo está siempre ahí, está consolando, está sanando. La tercera pincelada del corazón de Cristo, el corazón de Cristo es un acto de amor. Esto que hablaremos ahora más adelante, pero que está tan vinculado a la devoción del corazón de Jesús, la reparación. Cristo nos cura y nos capacita a amar por los que no aman. Qué importante pedir por los que no piden, amar por los que no aman al Señor, amarlo nosotros, reparar con nuestra vida, con el ofrecimiento de nuestras obras, con la oración al pecado de los hombres. No hay nada más doloroso que la falta de correspondencia del amor. Si hay alguien que yo no conozco y no me ama, pues me da igual. Pero si es alguien a quien yo conozco, alguien al que he amado, por el que he hecho lo indecible y no he sentido la respuesta de su amor, qué doloroso es el desamor. ¿Verdad que lo hemos experimentado todos, el desamor? Y por eso el corazón de Cristo nos llama a la reparación. Rezar, ofrecer, amar por los que no lo aman. Es un acto que nadie te va a pagar más que Dios. No vas a salir en ningún periódico ni en ningún medio de comunicación. Pero es tan importante el amor reparador, el amor de reparación. Porque nos hace llegar a Dios, porque consuela su corazón, pero al mismo tiempo también porque, sin que lo sepa, está restaurando el corazón de los hombres. ¿Cuántos santos y cuántos maestros de la espiritualidad nos han dicho? Estoy recordando ahora a Thomas Merton, por ejemplo, cuando habla de su conversión y dice, estoy convencido que la conversión la debo a alguien que rezó por mí. No sé quién es, posiblemente en esta vida no voy a saber quién es el que rezó por mí. En el cielo lo conoceré. No sé, querido hermano, querida hermana, si tú que me estás escuchando has tenido una conversión cuando eras ya mayor, si tú has vivido alejado de Dios en el pecado y de pronto has tenido una conversión, no sé si conoces quién ha sido el instrumento de Dios, pero que no te quepa la menor duda que ha habido un instrumento de Dios. Te imaginas lo que puede hacer tu amor reparador, tu oración de reparación, el ofrecimiento de tus sufrimientos como reparación. Tampoco hasta el cielo no vas a saber a quién ha beneficiado, pero no creas que cae en saco roto, que esa reparación no solo llega al corazón de Dios, sino que repara el corazón humano. ¿Cómo no recordar aquí que está al lado el convento de las Madres Carmelitas, que fundó Santa Maravillas de Jesús, cuando ella en el Escorial, en el Carmelo del Escorial, sentía, dice ella, sentía que Dios me gritaba ir al Cerro de los Ángeles para ofrecerse en oración y en reparación por España, y escuchaba aquellas palabras, España se salvará por la oración. Pues por tanto la devoción al corazón de Jesús es una oración de reparación, una devoción de reparación. Y la última pincelada muy actual y que entra dentro de esta devoción es el compromiso misionero. Nos surge el amor de Cristo, dice San Pablo. Nos capacita a ser testigos e instrumentos de su amor y de su misericordia. Ser testigos de alegría y de consuelo. Alimentarnos, beber del manantial que brota del corazón de Cristo, queridos hermanos, nos hace a nosotros misioneros, misioneros del amor y de la misericordia de Dios.
testigos de la alegría y del consuelo. Pues bien, en estas 4 rasgos o pinceladas podríamos definir la devoción al corazón de Jesús: profesión de fe, consuelo sanador, acto de amor reparador y compromiso misionero. La devoción al corazón de Cristo nos hace mirar a la historia. La mirada del traspasado marca el ritmo de la historia. Desde el Antiguo Testamento, en la promesa de salvación, esperando un Mesías, el cumplimiento de esa promesa en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, y la señal redentora que mirarán al que traspasaron a lo largo de los siglos, como nos dice el primer capítulo del libro del Apocalipsis. Pero fijaros, no quiero yo acabar ni poner en duda el título de esta charla que estamos teniendo, pero sí me atrevería a decir, mirad, el corazón de Jesús es mucho más que una devoción. Si dejáramos encerrado el misterio del corazón de Cristo en una devoción, entendida en sentido pues estrecho, estaríamos reduciendo un misterio que es inabarcable. El abismo del misterio del amor y de la misericordia de Dios. Por tanto, el corazón de Jesús es mucho más que una devoción. El misterio del corazón de Cristo es el misterio mismo de las entrañas de Dios. Si tú quieres entrar en las entrañas mismas de Dios, entra en el corazón de Cristo. En el Evangelio se habla de las entrañas de Dios. Que yo recuerde, se habla de las entrañas de Dios en el corazón del padre del hijo pródigo y en el corazón del buen samaritano. 2 parábolas preciosas para meditar. Nosotros no tenemos ahora tiempo para meditar estas parábolas, pero ahí sí que vemos las entrañas, ahí sí que vemos el corazón de Cristo, en el amor perdonador, en el amor acogedor, en el amor misericordioso del padre de la parábola y en el amor también misericordioso que nos enseña no quién es el prójimo, sino realmente nos interpela si realmente tú eres prójimo. Por tanto, hablar del misterio del corazón de Jesús es hablar de esas entrañas de Dios. Hablar del corazón de Jesús es hablar del amor de Dios. Ese primer amor que decíamos antes. Él nos amó primero. El misterio del corazón de Jesús es un misterio de amor. Yo creo que esto está claro y no habría que darle muchas vueltas. El corazón de Jesús, misterio de amor. ¿Cómo se manifiesta ese misterio de amor? Mirad, siguiendo la tradición bíblica y la pura iconografía bíblica, las imágenes bíblicas, podríamos decir que el amor de Dios es un amor que se hace paternidad. El amor de Dios es paternal. Antes citaba a la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso. Pero el amor de Dios es un amor paternal, un amor que nos cuida, un amor que nos mima, que nos protege. Me estáis escuchando, me han dicho algunos desde México o algunos mexicanos, una palabra que vosotros utilizáis mucho. El amor de Dios es un amor que nos apapacha. Por eso el Papa Juan Pablo I decía que Dios es también madre. Es un amor paternal, un amor maternal. Aunque todos se olviden, yo no te olvidaré. Yo te cuidaré. Yo te protegeré. El amor de Dios es también un amor esponsal. Si me estáis escuchando, alguna religiosa, sobre todo, qué bonito es ese carácter esponsal de la vida consagrada, pero no solo de la vida consagrada, de la vida cristiana. Aquel texto del capítulo 5 de la carta a los Efesios, donde con la imagen nuncial, con la imagen matrimonial,
se habla de la relación de Cristo con la Iglesia. Cristo el esposo, la Iglesia la esposa, Cristo que se entrega por ella para hacerla hermosa, inmaculada, santa, porque la siente, porque es una sola carne. El corazón de Cristo, el amor de Dios, nos habla de amor esponsal, del amor del esposo hacia la esposa, del amor que es fecundo, que hace fecundo el amor. Y el amor del corazón de Jesús, el amor de Dios, es un amor también que se hace hecho fraternidad. Cristo es mi hermano, Cristo me acompaña, Cristo viene conmigo. Por tanto, podíamos preguntar, ¿y qué le pide Dios a los hombres? Los mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. El amor está al principio de la vida cristiana, está en el primer mandamiento. Y también, queridos hermanos, está al final de la vida, porque como nos recuerda San Juan de la Cruz, al final de la vida te examinarán del amor. Por tanto, el amor al comienzo, el amor al fin, el amor sobre todas las cosas, el amor que nos hace capaces de Dios, porque Dios es amor. Un amor que es humano, porque si no, yo no podría llegar a Él, pero un amor humano que se hace divino. El corazón de Jesús, el misterio del corazón de Jesús es el más excelente culto a la humanidad de Cristo. Y nos enseña el amor de Dios, que lo propio del amor es abajarse. Nos enseña cómo es el amor de Dios y por tanto cómo es el amor verdadero. El amor que se abaja. Por eso, para contemplar la esencia del amor, tenemos que contemplar el Evangelio. Tenemos que cristificar nuestra vida. Yo os invito, queridos hermanos, os invito a cristificar vuestra vida. Y podéis preguntarme, ¿y cómo puedo cristificar mi vida? Pues mira, puedes cristificar tu vida con el Evangelio. Abre el Evangelio. Lee el Evangelio. Medítalo. Contémplalo. Hazlo vida en ti. Deja que Cristo sea más interior a ti que tú mismo. Deja que Cristo entre en ti. Deja que Cristo sea tu vida. Una vez escuché presencialmente una catequesis de los miércoles del Papa Francisco que me pareció preciosa. El resumen de la catequesis, que era sobre la palabra de Dios, estaba explicando la Eucaristía y hablaba de la liturgia de la palabra de Dios, y decía el Papa esto tan bonito. La palabra entra por el oído, baja al corazón y se da por las manos. Me parece que esto es precioso al hablar de cristificar la vida. Escucha, que es el gran mandato de Israel. Shema, escucha. Lo que escuchas, llévalo al corazón. Rumía en el corazón lo que has escuchado, lo que has meditado, y después que tus manos lo repartan a los demás. Por tanto, para contemplar, decía, la esencia del amor, tenemos que contemplar el Evangelio. Pero ojo, yo quisiera aclarar, aunque estoy seguro que todos los que me escucháis, pues lo tenéis bien claro. El amor no es un sentimiento sin más. El amor no es una emoción. Porque aunque nosotros lo tenemos claro, incluso en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, en la vida matrimonial, en la vida laical, pues tenemos la tendencia a caer en este amor sensiblero, en este amor sentimental, y por tanto si no siento nada, si no se me corresponde, pues me siento mal, me siento acabado, esto no tiene ningún sentido. No, esto no es el amor. El amor es un don.
El amor no es un derecho. En esta época de los derechos humanos hay que recordar esto. Las cosas importantes no son un derecho. Esto pasa muchas veces en el matrimonio. Padre, mi matrimonio funciona mal, porque mi marido, porque mi mujer no hace lo que tiene que hacer. Pero tú cada mañana cuando te levantas le dices al Señor, gracias Señor por el amor de mi esposo. Gracias Señor por el amor de mi esposa, porque no me lo merezco, porque no me merezco el amor, porque no me merezco el amor de Dios, porque el amor no es un derecho. Cuando yo acepto el don, porque el amor es un don, siempre lo valoraré. Y una cosa importante también, el amor siempre lleva sufrimiento. Aquel que cree que puede amar sin sufrir, lo va a pasar todavía peor, porque el amor lleva mucho sufrimiento. El amor del sacerdote a su comunidad lleva sufrimiento. Queridos seminaristas que me escucháis, nuestro amor tiene sufrimiento por la oveja perdida, por la falta de correspondencia, por tantas cosas. El amor de vosotros padres a los hijos lleva mucho de sufrimiento. El amor esponsal tiene mucho de sufrimiento, y es que el amor tiene mucho de sufrimiento. Por eso me gustaría tomar la doctrina y el icono de esa gran doctora y santa de la Iglesia, que es Teresita del Niño Jesús, Teresa de Lisieux. En este tiempo de la pandemia, en el confinamiento, me la he buscado como amiga, y la verdad es que ha sido consolador estar con Teresa, con Teresita del Niño Jesús. Ha sido consolador. Aprender la confianza. La confianza. Esa confianza que lleva al abandono. Esa confianza que lleva al abandono y que se hace de entrega, de comunión que es mucho más que la pura unidad. Por eso, al hablar del corazón de Cristo, al hablar del amor de Dios, no tenemos más remedio que pensar en la confianza, en esa confianza que me hace abandonarme como el niño en brazos de su madre, de su padre, esa confianza que me hace entregarme también al Señor, esa confianza que me invita a la comunión con el Señor. Por eso, siguiendo para tener tiempo en este espacio que ocupa la charla, quisiera dar un paso adelante. Cuando hablamos del corazón de Jesús y de la devoción al corazón de Jesús, pensamos en dos realidades de las que han ido saliendo a lo largo de lo que os he dicho, de mis palabras. Una es la reparación y otra la consagración. Quisiera empezar por la reparación. La reparación del hombre al corazón de Jesús y con el corazón de Jesús encuentra su sentido, encuentra su fundamento en esta reacción de amor, en una reacción de amor. Dios nos ha amado primero y por tanto nosotros somos invitados a devolver ese amor. Aquello que dice el refranero español, amor con amor se paga. A Dios no le puedo pagar de otro modo. Si Él me ha amado, mi respuesta tiene que ser el amor. Pero es verdad que este pagar el amor de Dios con amor nunca va a ser un amor simétricamente pagado. No pueden ser iguales. No puedo yo dar el amor que Dios me da. Es imposible. El amor de Dios siempre desborda nuestras posibilidades y supera nuestras expectativas. Y sin embargo, ese mismo exceso del amor de Dios hace brotar en mi corazón un plus de amor. En el corazón de la criatura surge un plus de amor. Fijaros, os voy a leer un texto de la encíclica del Papa Pío XI, Miserentissimus Redentor, del año 1928. Dice el Papa: si lo primero y principal de la consagración es que el amor del Creador responda al amor de la criatura, síguese espontáneamente otro deber,
el de compensar las injurias de algún modo inferidas al amor increado, si fue desdeñado con el olvido o ultrajado con la ofensa. A este deber llamamos vulgarmente reparación. Y si unas mismas razones nos obligan a lo uno y al otro, con más apremiante título de justicia y amor, estamos obligados al deber de reparar y de expiar. De justicia en cuanto a la expiación de la ofensa hecha a Dios por nuestras culpas y en cuanto a reintegración del orden violado. De amor y en cuanto a padecer con Cristo paciente y saturado de oprobio según nuestra pobreza, ofrecerle algún consuelo. Por tanto, la reparación al corazón de Jesús es posible porque Él nos ha amado primero. Es un ejercicio que consiste en poner amor donde otros lo quitan, con y desde el corazón sagrado. Hasta tal punto es poderoso el amor de Cristo que no solo cura las heridas de nuestros pecados, sino que nos capacita para esta digna reparación, es decir, nos capacita para percibir el horror del pecado y sentir dolor por las ofensas y amar por los que no aman. Es un intercambio precioso de ternura. Señor, yo quiero cambiar mis ofensas porque me horroriza el pecado por mi amor pobre, sencillo, por mi amor débil. Yo quiero compensar el desconsuelo que siente tu corazón con el pobre consuelo del mío. Estoy pensando en este momento en el apóstol San Pedro, cuando él, un hombretón que pensaba que él iba a salvar al Señor, aquel día en la casa del sumo sacerdote lo niega 3 veces. Y esa reparación de amor también 3 veces. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. Se siente avergonzado, abochornado por la falta de amor, pero quiere amarlo desde su situación de pecador. Se ha dado cuenta que aquí el único que salva es Jesús. Qué importante que tú y yo nos demos cuenta que el único que salva es Jesús y que yo solo le puedo entregar mi pobre amor, el amor de un pecador. Este es el amor reparador. Este es el amor que repara. Por eso yo os invito, queridos hermanos, a vivir esta reparación en el corazón de Cristo con los medios que el Señor ha dejado a su Iglesia. Vivir esta reparación con estos medios preciosos, la palabra y los sacramentos, la palabra y la Eucaristía. San Gregorio Magno escribe al médico Teodoro una carta preciosa que a nosotros nos sirve. Le dice: aprende el corazón de Dios en las palabras divinas, para que con más ardor suspires por los bienes eternos. Aprende el amor de Dios, aprende a amar a Dios en su palabra y apréndelo también en la Eucaristía, que es el gran tesoro del amor de Dios. No hay un lugar donde se manifieste de modo tan grande, tan claro, tan verdadero, tan real el amor de Dios y el corazón de Cristo como en la Eucaristía. La devoción del corazón de Jesús, queridos hermanos, lo sabéis bien, es una devoción muy eucarística, muy enraizada en la Eucaristía, en el misterio de la Eucaristía. Necesitamos ir a la Eucaristía para alimentarnos, para fortalecernos, para entender el misterio del amor de Dios, el misterio del amor de Cristo. San Juan Pablo II, en la encíclica y en la carta Manen Nobiscum Domine, en la que nos habla de la Eucaristía, nos habla de ese estupor al celebrar el misterio tan grande, el misterio que nos lleva al corazón de Cristo, el misterio que nos lleva a Dios. Y después la otra palabra es la consagración. Esa consagración que hacemos y que podemos hacer también a través de estos medios de gracia
que la Iglesia conserva, que vienen del Señor, la palabra y la Eucaristía. La Eucaristía, queridos hermanos, celebrada. La Eucaristía también adorada. Los que me estáis oyendo, posiblemente todos, pues tenéis una piedad eucarística muy buena, ojalá, ¿no? Pero a mí me gustaría que, preparando esta consagración al corazón de Jesús, ahora en el mes de junio, que volviéramos a profundizar en el misterio de la Eucaristía. Que esta celebración que no hemos podido tener, al menos en carne, presencialmente, por la pandemia, pues que esta celebración se convierta en el motor de mi vida. Que la Eucaristía sea la razón de ser de cada día. Que la Eucaristía celebrada y también adorada se convierta en una horma, en una medida de mi propia existencia. Meter mi vida en la horma de la Eucaristía para que sea una vida eucarística, una vida eucaristizada, una vida que es como la de Cristo, entregada por amor a los demás. Seguir la actualización de la devoción al corazón de Cristo es nuestra tarea. Esto que daba título, creo, a nuestra charla, se convierte también para nosotros en una renovación de la devoción al corazón de Jesús. El Papa Francisco nos invitaba en Evangelii Gaudium a poner la Iglesia entera en estado permanente de misión. Por tanto, renovar la consagración al corazón de Jesús tiene una primera motivación evangelizadora. Evangelizar en el corazón de Jesús que hemos recibido. La evangelización tiene que partir del corazón de Cristo. La vida de Jesús habla a la propia vida. Habla a la propia vida. Y por tanto, nosotros, misioneros por el bautismo, por la vocación bautismal, nosotros tenemos que hablar a los demás del corazón de Jesús, aunque no lo sepan, aunque no lo conozcan, aunque no lo quieran conocer. Ya sabemos que hay personas indiferentes. Ya sabemos que hay personas que están cansadas de creer, que son viejos en la fe, sin dinamismo, sin vida. Ya sabemos que hay mucha gente que desgraciadamente no ve el rostro de Cristo en el rostro de la Iglesia. Ya sabemos que hay mucha gente también que busca al Señor fuera de la Iglesia, fuera de Cristo. Pues a todos tenemos que llegar, porque estoy convencido que en toda persona, en el corazón de toda persona, late el deseo de la verdad, aunque sea inconscientemente, pero late el deseo de la verdad. Y Cristo es la verdad. Recuerdo a un catecúmeno que bauticé ya adulto el primer año que estuve aquí, que contaba su experiencia de conversión diciendo: siempre me habían enseñado en la fe que profesaba su familia que la vida consistía en buscar la fuente del amor. Y yo, después de mucho buscar, he descubierto que la fuente del amor es Jesucristo. Y por tanto me abrazo a Jesucristo para que nunca me falte el amor. Esto es lo que hay en el corazón de cada hombre, también de los que no creen, de los que están apartados, de los que viven el pecado. Una gran sed de vida, de verdad. Y esa solo está en Dios, en el Dios de Jesucristo, está en Jesucristo. Por tanto, desde la devoción al corazón de Jesús, si yo me convierto en misionero para que otros conozcan, decía San Pablo VI, que el mayor acto de amor de la Iglesia a la humanidad es la evangelización. Porque si yo estoy convencido que Cristo es con mucho lo mejor, ¿cómo puedo callarme y que no lo sepan los demás? La devoción al corazón de Jesús sigue siendo una oportunidad magnífica de evangelización. Pero, queridos hermanos,
Hemos de evangelizar desde el corazón. El momento presente exige, quizá más que nunca, evangelizar desde el corazón. Jesús no es una teoría, Jesús no es una ideología, Jesús no es una moral siquiera. Jesús es una vida, es una persona, y por tanto es esa persona que me transforma, que cambia mi vida. Si yo soy capaz de evangelizar el corazón desde el corazón, los hombres se encontrarán con el amor de Dios. Necesitamos poner delante de nosotros la lógica del corazón. La lógica del corazón. En la peregrinación que hicieron los obispos españoles el año pasado aquí al Cerro de los Ángeles con motivo del centenario, decía el cardenal Blázquez, entonces presidente de la Conferencia Episcopal, el corazón de Jesús es el faro luminoso en el horizonte de las personas y de la humanidad, cuando triunfa la inclemencia, la dureza de las personas, las luchas y rupturas, la prepotencia de los poderosos, el rechazo de los descartados, la exclusión de los que llaman a la puerta. En un mundo frío, cosificado y despersonalizado, necesitamos la lógica del corazón, que es la lógica del Evangelio del amor y del perdón, y así que ésta se transparente y se afiance. Necesitamos, queridos amigos, la lógica del corazón. Y termino. Esta lógica del corazón nos lleva a curar las heridas, a curar nuestras heridas, nuestras propias heridas. El Papa Francisco, cuando recibía el premio Carlomagno hace algunos años, decía: hoy más que nunca se traduce principalmente en salir al encuentro de las heridas del hombre, llevando la presencia fuerte y sencilla de Jesús, su misericordia que consuela y anima. Está hablando de la misión de la Iglesia. Y la pregunta es: ¿cómo puedo yo curar el corazón de los otros? Pues tienes que curar tu propio corazón. Para curar el corazón del hombre y el corazón del mundo, tienes que curar tu propio corazón. Ese que se ha oscurecido por la soberbia en mi vida del serás como Dios, del seréis como dioses. El pecado, queridos hermanos, nos ciega. El mal nos engaña. Distorsiona la realidad del hombre y del mundo. Se engaña el hombre con el pecado y, lo que es más trágico, hiere el corazón. Por tanto, nada puede llenar el corazón humano, nadie pueda llenar cada rincón de nuestra existencia, incluso el sufrimiento, si no es el amor de Dios. La vida de Cristo en favor de los demás es el verdadero camino de la humanidad. El corazón del hombre se cura volviéndose a Dios, buscando en él su origen y su destino, para dar sentido al camino de la existencia. Y la tentación, pensar que los culpables siempre son los demás. No, curo yo mi corazón para curar el corazón del mundo. Los pecados estructurales de la sociedad es la acumulación de nuestros propios pecados. Es verdad que tenemos una economía asentada en el pecado, una ideología que se autoafirma por encima de la ley natural y de la ley de Dios, un poder que busca su supervivencia, pero las heridas de Cristo nos han curado. Todo el sufrimiento del mundo ha sido asumido por el Hijo de Dios que se ha entregado por nosotros. Por eso, mirando, contemplando al que traspasaron, curamos nuestras heridas. La atención a los necesitados siempre tendrá su fuerza en el amor de Dios, en la Eucaristía. Yo aprendí desde niño, no sé si vosotros también, aprendí desde niño a repetir esa jaculatoria: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Es una jaculatoria sencilla, es la fe del pueblo, esa fe que todos pueden repetir, que todos pueden entender y que tanto bien hacen a los demás. Por eso yo quiero terminar esta charla diciéndole al Señor con todos vosotros: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Ginés. Gracias por haberlo compartido con nosotros esta charla.
No tenemos mucho tiempo, pero vamos a dar paso a alguna pregunta. Lo que sí que les pido es que sean breves. A ver, a Fernando. Fernando tiene que abrir su micrófono para que pueda hacerla en directo. Si no, le vamos abriendo a Francisco. Sí, Francisco, puede hacer. Igualmente tiene que abrir usted su micrófono. Ya lo tiene abierto. Sí, adelante. Sí, Francisco, ya tiene el micrófono abierto. Francisco, no le oímos. ¿Sí? Bueno, vamos a dar paso a Karen, y si no, sí, Karen, ya tiene el micrófono abierto. Bueno, parece que no. Cecilia, Cecilia, ¿puede abrir usted su micrófono? Sí, Adelante. ya me escuchan. ¿Sí? Sí, ¿Me escuchan? sí, Bueno, sí. padre, bendición. Soy de Venezuela, estoy en Caracas y agradezco de todo corazón esta gran oportunidad de sentirnos unidos como hermanos. De verdad agradecerle su charla, su meditación, porque me siento conmovida y de verdad que nos dio muchas ideas para utilizarlas ahora en una reflexión personal. Y creo que de todo me encantó, pero me llamó muchísimo la atención cuando dijo usted que tenemos que primero curar nuestro corazón realmente para poder llevar a los demás ese corazón. Padre, ¿cómo curar un corazón? ¿Qué hacer cuando todo lo que nos rodea es algo tan fuerte? ¿Cómo hacemos para mantener esa pureza y esa limpieza de corazón? Sí, lo primero que quería decir, muchas gracias, Cecilia. Nos sentimos muy unidos con el pueblo venezolano, nos sentimos muy unidos con vuestro sufrimiento y bueno, quizá es fácil contestar a esta pregunta desde aquí, desde España, pues no tan fácil quizá desde allí, pero creo que nosotros no podemos curarnos por nosotros mismos. Yo creo que tenemos que pedir que el Señor nos cure el corazón. Y para eso creo que hay un remedio muy hermoso, muy bueno, que es el perdón de Dios. Tener experiencia del perdón de Dios. Aquello que decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El que no tiene experiencia de perdón es incapaz de perdonarse, ni siquiera a sí mismo, y mucho menos a los demás. Por eso tener experiencia del amor de Dios, tener experiencia del perdón, ahí está el sacramento de la penitencia para sentirme perdonado por el Señor. Y sobre todo, pedirle al Señor con todas nuestras fuerzas que no deje que el odio anide en el corazón. Lo más fácil es responder a la violencia con violencia, al odio con odio, pero ese no es el camino cristiano. El camino cristiano es el del perdón. Si Dios me perdona a mí, la parábola de la desproporción del perdón. Dios que me perdona todo y yo que soy incapaz de perdonar al hermano. Creo que tenemos que pedir a Dios, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no somos capaces, el don del perdón, el don de ser perdonados y el don que nos capacite para perdonar a los demás y para que en mi corazón no se instale el odio, la venganza, no se instale eso que rompe, que mata el corazón. No sé, pues podríamos hablar más ampliamente, pero sobre todo lo resumiría, tener experiencia de perdón y no dejar que el odio anide en mi corazón. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso solamente a una más porque no tenemos mucho tiempo. Es que tengo que abrir otra formación. Un segundo, que le damos paso a Mónica. Sí, adelante Mónica, tiene que abrir su micrófono. Ya se lo hemos abierto a ella. Sí, ¿Se escucha? adelante. Sí. Buenas tardes, Monseñor, mucho gusto. Primero que todo, de México llamo. Muy sentidas condolencias
por todo lo que han pasado, sobre todo su diócesis, y esperemos en el Señor que todo el mundo esto vaya remitiendo y nos sirva también para hacer un retiro muy fuerte. Estamos llenos de gracias ahora, iniciando esta consagración, a punto de consagrarnos a fin de mes con María y con la llegada del Espíritu Santo el domingo. Muchas gracias, y si pudiera decirnos cuál es su punto de vista cuando todas estas gracias se conjuntan. Yo las veo muy esperanzadoras. Le agradezco mucho y pues muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, la gracia de Dios es una, la gran gracia de Dios es Jesucristo, su encarnación, su Pascua que se concreta, ¿no?, y se hace realidad en tantas gracias que experimentamos cada uno. No sé si he entendido bien su pregunta, pero creo que es importante que nosotros nos capacitemos para recibir la gracia, es decir, que seamos ese recipiente, aunque de barro y muchas veces de barro malo, pero que seamos ese recipiente donde se vive, donde se puede experimentar la gracia de Dios, que puede recibir la gracia de Dios para dar muchos frutos. Recuerdo una vez una persona que me preguntaba qué había que hacer para ser un buen cristiano. Y mi respuesta fue, pues mira, no hay que hacer nada. Esa persona, esa señora que me lo preguntaba, se quedó un poco parada. ¿Cómo no hay que hacer nada para ser un buen cristiano? No, para ser un buen cristiano hay que dejarse hacer. El problema que muchas veces tenemos no es que hagamos o no hagamos. El problema es que no nos dejamos hacer. Y nosotros nos sale ese Dios o esa pretensión de Dios que llevamos siempre dentro, ese orgullo que llevamos siempre dentro, que nos impide aceptar lo que Dios, la gracia de Dios que se expresa en su voluntad. Hay una frase que a mí me cautiva, y porque es muy exigente, de un santo, de San José María Rubio, también muy vinculado con Madrid, con este Cerro de los Ángeles, aunque él era almeriense como yo. San José María Rubio dice: hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Piénsenlo, hacer lo que Dios quiere es difícil, pero querer lo que Dios hace casi que es todavía más difícil. Por tanto, yo lo que tengo que hacer es abrirme a la gracia de Dios, dejar que Dios haga en mí. Yo he vivido también épocas en mi vida donde la palabra clave era el compromiso, y está muy bien, y tenemos que comprometernos. Pero si tú no tienes el don, si tú no has recibido el don, difícilmente vas a tener respuesta. Por tanto, a la pregunta de a tanta gracia de Dios, ¿cómo vivirla? Pues con la humildad, con la acción de gracias y saber que lo que tengo que estar es abierto y bien dispuesto al don de Dios.